Acompáñenme primero a Hechos capítulo 14, versículo 21, y dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A mí me gustaría ver a Darío diciendo Listra, Iconio y Antioquía. Te voy a poder leer cuando hay una lectura más fácil. Versículo 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y ellos decían: es necesario pasar. Es más, repite ese pedazo conmigo. Versículo 22. Es necesario pasar por muchas dificultades. No los oí, lo dijeron entre dientes. Les dio miedo. No, yo estoy leyendo la versión nueva versión internacional, pero la Biblia de usted dice tribulaciones. Es necesario pasar por muchas tribulaciones o dificultades para entrar al reino de Dios. Ay, ¿alguien está de acuerdo con las palabras de Pablo y Bernabé? ¿Quién está de acuerdo con las palabras de Pablo y Bernabé? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que hacerlo. Yo no quisiera pasar por pruebas y tribulaciones. ¿Hay alguien que quiera pasar por pruebas y tribulaciones? Vamos a ver las manos de los que les gustan las pruebas y las tribulaciones. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá algún valiente que le guste las pruebas y las tribulaciones? A nadie, ¿verdad que no? Pero dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, es necesario. Eso Pablo y Bernabé le decían a los que les ministraban en Iconio, Antioquía. Le decían: es necesario que pasen por pruebas y tribulaciones para alcanzar el reino de Dios. Versículo 23. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno. ¿Y con qué? Y con oración y ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? No me contesté. Los encomendaron al Señor en que habían creído, atravesando por Pisidia, llegaron hasta Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. En Atalia navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Cuando llegaron, se reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora acompáñenme al capítulo 15, versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden. Esto es lo que algunos judíos y fariseos les enseñaban a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Parecido a nuestros tiempos hoy en día, porque hoy en día no nos dicen a menos que ustedes se circunciden. Hoy en día nos dicen al revés. Hoy en día nos dicen: a menos que ustedes se vistan como yo les digo, a menos que se peinen como yo digo, a menos que hagan lo que yo digo y lo que yo pienso, ustedes serán salvos. A menos que se amolden a las costumbres y dogmáticas de los humanos y de los hombres, podrán ser salvos. Eso es lo que están diciendo. Esto provocó un altercado,
un altercado, un gallinero, una pelea, una discusión y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran ¿a dónde? A Jerusalén, allá al concilio, para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían ¿a qué? A la secta de los fariseos, y afirmaron: nada diferente a nuestros tiempos. Y se levantaron algunos que pertenecían a la secta de los fariseos. ¿Cómo le llamamos hoy en día? Y se levantaron algunos que pertenecían a la secta. ¿A cuál secta? Déjame ver. La de los testigos de Jehová. ¿A cuál secta? A la de los mormones. ¿A cuál secta? Si sigo mencionando, no acabo y se van a ofender 2 o 3. Pero son sectas. Son sectas. No son iglesias del Señor. Y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Agajó el micrófono el apóstol Pedro, híjole. Y Pedro le dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para por mi boca predicarle a los gentiles y que oigan el mensaje del evangelio y crean. Dios, que conoce el corazón del ser humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Sin haber distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, esos discípulos, un yugo que ni ustedes mismos ni sus antepasados podían soportar? No puede ser más bien como ellos. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y repito esa última parte. Más bien como ellos. Todos nosotros, todos creemos que somos salvos. ¿Por qué, iglesia? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Diga: Señor, habla mi vida. Así como, se pueden sentar, así como Pablo y Bernabé, ellos regresaron a Antioquía, a su hogar, con esa asignación de comunicarles y de informarles lo que Dios estaba haciendo en esos viajes misioneros que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y ellos fueron a comunicarle lo que ellos hacían, al igual que nosotros, ¿verdad, iglesia? Que a veces nos envían misioneros a que nos cuenten cómo les está yendo a ellos donde están ministrando. De esa misma manera, Pablo y Bernabé le contaban las historias de lo que Dios hacía. Pero Pablo y Bernabé y nuestros propios misioneros contaban historias
Historias que en la mayoría de las veces, bueno, más bien en todas las veces, eran historias inconclusas. Victorias inconclusas. Historias inconclusas. Reportaban un trabajo que era inconcluso. Así como nos reportan a nosotros. Entonces, como primer punto, yo quiero compartir con ustedes. Porque todos nosotros, de una manera o de otra, tenemos que envolvernos en la evangelización del mundo. Todos los creyentes somos responsables de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos. El trabajo de evangelismo no es para el pastor, no es para misioneros en específico, no es para evangelistas en específico. El trabajo evangelístico es para toda la iglesia del Señor. Habemos algunos preparados para desarrollar un ministerio en la iglesia, pero es responsabilidad de todos nosotros compartir el evangelio. Entonces, como primer punto, yo les pregunto, ¿estamos invitando a Dios a nuestros propios viajes espirituales inconclusos cuando hablamos de estar involucrados en las misiones y en el evangelismo? Les voy a repetir la pregunta otra vez. Nosotros, iglesia, óigame todos los hermanos que están reunidos y los que nos ven por las redes sociales, estamos invitando a Dios a nuestros propios viajes espirituales inconclusos cuando hablamos de estar involucrados en misiones y en evangelismo. Porque todos nosotros tenemos que estar involucrados en la misionología y en el evangelismo. Y nosotros tenemos que invitar al Señor a nuestros viajes espirituales. Y cuando hablo de viajes espirituales, hablo de las oportunidades que Dios te presenta para compartir el evangelio. Y cuando le digo que si invitamos a Dios a que esté involucrado en nuestro viaje, en un viaje de un trabajo inconcluso, es porque posiblemente no hemos terminado la tarea. Muchos de nosotros comenzamos a compartir el evangelio con alguien y cuando vemos que no responde y no se anima, nosotros desistimos, no seguimos hablándole. Nosotros comenzamos a compartir el evangelio con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra comunidad. Y cuando vemos que no responde, nosotros nos echamos para atrás y no continuamos. Eso se llama un trabajo inconcluso. No lo hemos terminado. Pablo y Bernabé constantemente predicaban la palabra de Dios. Y ustedes conocen la historia de Pablo y Bernabé en el libro de Hechos. Sin embargo, ellos cuando reportaban un trabajo inconcluso. Porque es que nunca la tarea de evangelizar y de misionología se acaba. Nunca se acaba. Y lo vamos a ver más adelante, porque lo dice el Evangelio de Mateo. Que será predicado el Evangelio ¿dónde? En todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Así que nosotros estamos invitando al Señor en nuestras experiencias de misionología y de evangelismo. Lo estamos invitando para que esté con nosotros en ese trabajo inconcluso. Le estamos pidiendo al Señor, escuche bien, le estamos permitiendo al Señor que nos moldee a la semejanza de su Hijo. Porque una manera de nosotros poder evangelizar es con nuestro propio testimonio. Hay veces que nuestro trabajo en el Señor es inconcluso porque mi testimonio no lo completa. ¿Se imaginan que yo le diga a Roberto, por ejemplo, Cristo te ama, pero que Roberto vea que mi testimonio no completa ese mensaje? Eso es un trabajo inconcluso. Yo tengo que compartir el evangelio hablado. Yo tengo que hablarlo con alguien, tengo que compartirlo. Pero mi testimonio es necesario
para que ese trabajo no sea inconcluso. Le estamos permitiendo a Dios que nos moldee como a su Hijo y que nos ayude a ver al mundo a través de los ojos del Señor. Porque cuando vemos al mundo a través de los ojos de Jesús, vamos a tener que, iglesia, vamos a tener compasión. Vamos a tener compasión. Aleluya. Nuestros políticos son dignos de compasión. Alabado sea el Señor. Son muchos de nuestros familiares que necesitan la compasión de nosotros. Porque tenemos que mirarlo a través de los ojos de Jesús. Pero nosotros tenemos que pedirle o permitirle al Espíritu Santo que nos moldee como el Señor moldeó al mismo Jesucristo cuando Él se ofreció a venir a esta tierra a morir por tu pecado y por el mío. De la misma manera que el Padre dio testimonio moldeando a su propio Hijo, nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos moldee a nosotros para poder ver a aquellos que no tienen a Cristo a través de los ojos del Señor. Ustedes saben y yo sé que muchas veces nos hacemos referencia a nuestros propios familiares y amigos como personas que no tienen esperanza. Ay, si total, esa prima mía no camina. Y hacemos cualquier comentario negativo, cuando realmente tenemos que tener compasión. Hay personas que están realmente como el cucu, totalmente deschabetadas, pero hay que mirarlos con compasión, porque son gente de salvación, son almas que necesitan al Señor. Cuando miramos a través de los ojos de Jesús, miramos con compasión y podemos completar el trabajo. Si no somos compasivos, aquellos que no conocen al Señor van a ver en nosotros un testimonio débil, un testimonio flojo, y vamos a tener un trabajo completamente inconcluso. Tenemos que reportar un trabajo inconcluso, no por falta de un buen testimonio, sino porque realmente la obra no ha terminado. Pero nosotros tenemos que continuar predicando, evangelizando y dando testimonio de que Cristo vive y es el único camino de salvación. Pablo y Bernabé eso reportaban. Pablo y Bernabé se encontraban con un problema. ¿Cuál fue el problema que ellos se encontraron? Lo leímos. Y era que había un problema con el asunto de la ley y la gracia. Los fariseos decían que los gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y era un problema que tenían. ¿Por qué? Porque ya Cristo había resucitado. Ya Cristo había cumplido. Tomó el lugar que a nosotros nos corresponde. Alabado sea el Señor. Y ahora el Señor dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero los judíos y muchos fariseos seguían insistiendo en que los gentiles, porque realmente no los aceptaban, y decían: ellos tienen que ser circuncidados según la ley de Moisés. Y era un problema que se confrontó Pablo y Bernabé. Y entonces ellos comenzaban a argumentar de la salvación en Jesús. Y Pablo y Bernabé le decían a estos fariseos: la salvación es un regalo gratuito que viene de parte de Dios, que no depende de las obras. Óigame bien, la salvación no depende de las obras, porque si dependiese de las obras, que mucha gente salva hubiese en este mundo. La gente dice: tú eres salvo si haces las cosas como yo pienso que se deben hacer. Y no es así. La Biblia provee para todo. Pero cuando se trata de la salvación, entiéndalo de una vez y por todas. La salvación es por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Houston, hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Lo único que tiene de luz es el nombre, pero es una iglesia que anda en tiniebla.
Es una iglesia que está más apagada que un cabo de vela. Es una iglesia. Es una iglesia que si no miran al cielo están perdidos. Porque ellos tienen un espíritu de dogmática muy grande. Si te vistes así, si te peinas así, si haces esto así, eres un santo delante del Señor. Alabado sea el Señor. Pero no confían en el Señor. Su confianza y su adoración está puesta en un hombre. Está puesta en un profeta, en un humano. La salvación de nosotros no depende de obra. Yo les puedo decir a ustedes, vístanse de esta manera. Las hermanas, de hecho, hoy les estaba haciendo bullying a la mayoría, porque por alguna razón bien rara, que yo no entiendo, no las voy a hacer pasar aquí al frente para que no se sientan mal. Pero por alguna razón rara que yo no entiendo, la mayoría vinieron con falda larga hasta los tobillos. Y cuando yo vi entrar a dos de ellas con esa falda larga, yo dije, oye, ustedes vinieron bien pentecostales hoy. Aleluya. Lo que le falta es la mantelina. Aleluya. Y ellas echaron a reírse. Si yo les digo a ustedes, damas de la iglesia, para ser salvas, ustedes tienen que tener mangas largas, la farda hasta los tobillos. Los pastores usen sus camisas hasta aquí, hasta la muñeca, y manténganse con una corbata. Se tienen que peinar de esta manera y tienen que mostrarse de una manera tal al mundo, y de esa manera ustedes van a alcanzar salvación. Eso se llama obras. Yo soy de los que pienso que tenemos que tener recato. Yo soy de los que pienso que tenemos que vestirnos con modestia y con decencia. Yo no estoy discutiendo eso. Pero yo tampoco puedo hacer eco de decir que la salvación depende de eso, porque eso es mentira. Hay algunos que dicen, de los que creen en guardar el sábado, la salvación es a través de Cristo, eso dicen los adventistas. La salvación es a través de Cristo, pero también tienes que guardar el sábado. Mentira, aleluya. Eso se llama obras, eso se llama cargas. La salvación es a través de Jesucristo y punto. Porque si es a través de dogmáticas humanas, todo el mundo fuera salvo. Eso es fácil, guardar el sábado. Ay, si eso es fácil. Ponerme una camisa larga, la hago todos los domingos. Eso es fácil de hacer. Lo que es difícil de hacer es crucificar tu yo en la cruz del Calvario. Eso es lo que es difícil. Y Pablo y Bernabé argumentaban sobre la salvación en Jesús. Un regalo gratuito de Dios. Pero los fariseos, ellos le ponían cargas al pueblo que ni ellos mismos podían con ella. La salvación por gracia ha revelado la hermosura y el valor de Dios para todas las personas. Qué linda es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está abierta para todo el mundo. Aleluya. Yo fui al Amazonas, yo he ido al Amazonas muchas veces, y allá tienen costumbres y culturas muy particulares, formas de vestirse muy particulares. Tengo muchas fotos de eso. Si vamos a juzgar la salvación de la gente por la forma de vestirse, pues ni un indígena se salva. Aleluya. Si vamos a juzgar la salvación por la forma de vestirse, entonces allá en el continente africano, Darío, que es del continente africano, no me deja mentir, hay lugares en el continente africano que no tienen ni con qué vestirse. ¿Sí o no, Darío? Wow. Si vamos a juzgar la salvación por las cosas que se ven, ¿quién sería salvo? El que es verdaderamente salvo, y lamentablemente tengo que usar la palabra verdaderamente salvo, porque hay muchos, porque con decir salvo estoy diciendo las cosas como son. El que es salvo, a medida que va creciendo y madurando en el Señor, comienza a madurar
y comienza sin que el pastor les diga nada a conducirse de otra manera diferente, porque él mismo se da cuenta. ¿Se acuerdan cómo se le cayeron la venda de los ojos a Adán y Eva? ¿Se acuerdan de eso? Cuando ellos cayeron en pecado y se le cayó la venda de los ojos, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Corrieron a buscar hojas para taparse, porque se dieron cuenta que estaban como desnudos. Estaban desnudos. Y rápido se dieron cuenta, espérate, estamos desnudos. Y se escondieron y se cubrieron inmediatamente. Hoy en día, el que anda en desnudez, el que anda enseñándolo todo, el que anda sin vergüenza alguna, la posibilidad es, 1, que no ha nacido de nuevo. O 2, hay que darle tiempo a que madure y que crezca. Pero la salvación no depende de cómo usted se peina, de qué usted se pone, de qué día usted guarda, de qué usted se come o no se come. La salvación no depende de eso. La salvación tiene que ver con la gracia del Señor manifestada en usted. La Biblia dice, si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que me levantó de entre los muertos, yo soy salvo. ¿Cuántos confesaron a Jesús como Salvador? Todos hemos confesado a Cristo como Salvador. Usted es salvo porque usted confesó a Cristo como Salvador. Y a medida que ha ido caminando en Cristo, ha ido madurando, ha ido creciendo, ha ido guardándose para el Señor. Dios nos invita. Dios nos invita a las historias inconclusas de personas, comunidades y pueblos a quienes Él ama. Dios nos hace una invitación a nosotros, iglesia, y esta invitación es para impulsarnos ¿a qué? A orar, a servir y enviar apoyo a los que han sido llamados a llevar el evangelio a las regiones más remotas. A eso Dios nos llamó y eso le incluye a usted también. Nosotros oramos y apoyamos a aquellos que van a lugares donde usted y yo no podemos llegar. Pero usted y yo, como quiera, tenemos una responsabilidad delante del Señor de evangelizar al mundo. Y Dios nos está invitando a que nos envolvamos en ese trabajo inconcluso, porque el trabajo no se ha terminado. Piense por 2 segundos en algo que usted no ha completado en cuanto a evangelismo. Posiblemente no estaba evangelizando a alguien. Posiblemente no esté invitando a alguien. Si usted lo ha hecho, usted tranquilo. Usted cumpla con hacerlo. Aleluya. Pero posiblemente hay alguien a que usted no le ha hablado y debe de hablar. Eso es un trabajo inconcluso. Y Dios nos está invitando a eso. A que nosotros oremos, sirvamos y apoyemos a aquellos que van a lugares remotos, pero también nosotros vamos a envolvernos aquí, en nuestro Jerusalén, con aquellos que necesitan al Señor. Vamos a unirnos a Dios en su misión inconclusa de la Gran Comisión, porque la misión inconclusa de la Gran Comisión, ¿de quién es? De Dios. Esta misión no ha terminado. Houston tiene con sus regiones 6 millones de habitantes que necesitan a Jesucristo. Es una gran comisión inconclusa. Hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar y responder a la invitación del Señor. El Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles. Lo leímos en Hechos capítulo 14, versículo 27. El Señor le abrió la puerta a los gentiles. Y cuando vemos a Mateo 24, 14 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, vemos que la puerta de las misiones, la puerta del evangelismo, todavía está inconclusa. Vamos a ver lo que dice Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Iglesia, escúchame bien.
El fin se está acercando. Yo creo que ya no hay casi lugares donde el evangelio no ha llegado. Hay que seguir predicando. Hay que seguir ministrando. No hemos terminado. Pero va a llegar el día el que el Señor venga por su pueblo. Y aun cuando el Señor venga por nosotros, se va a seguir predicando el evangelio. Eso es harina de otro costal. Pero se va a seguir predicando el evangelio. No se crea porque la iglesia sea llevada al cielo, se terminó el evangelismo. Viene una nueva dispensación, una nueva etapa. Y en esa nueva etapa va a haber gente predicando el evangelio. El evangelio no se va a dejar de predicar hasta que venga completamente el fin. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos esa escritura, que leí una de ellas, la otra la leí en su casa, Apocalipsis 7:9. La pregunta es: ¿vendrán esos pueblos no alcanzados o la gente de nuestra comunidad hacia nuestra puerta? ¿Vendrán? Posiblemente no vendrán. Pero entonces la pregunta es: ¿seguiremos a nosotros, a Dios, a través de su puerta abierta para llegar a los pueblos y llegar a las gentes? Posiblemente la gente no van a llegar aquí, pero nosotros tenemos que entonces llegar a ellos de una manera o de otra. Esa es la pregunta, para que se cumpla Mateo 24:14. Cuando leemos en Hechos capítulo 15, versículos 14 al 18, ahí vemos a un Santiago que él estaba compartiendo su visión inconclusa de lo que Dios estaba haciendo. El testimonio del apóstol Pedro sobre su experiencia con Cornelio nos dice: Dios primero intervino para elegir a un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Los profetas en realidad nos dijeron que este era el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido alcanzar al mundo y que todos procedamos al arrepentimiento. Los fariseos pensaban que eran solamente ellos y que si alguien más quería ser parte de la salvación como ellos la veían, tenían que cumplir con sus obras y con sus cargas. Pero Pablo y Bernabé, el apóstol Pedro, Santiago y muchos más pudieron tratar este asunto y hacerles ver a ellos, y nos siguen siendo ver a nosotros, porque todavía siguen esas divisiones, que la salvación es para todo el mundo y todo el mundo tiene que estar expuesto a ella. Todo el mundo. Y Dios va a levantar gente de todo lugar, de todo estatus social. Dios lo que quiere es usar personas para la gloria de su nombre. Usted posiblemente ha ido al seminario como el pastor. Usted posiblemente ha ido a un instituto bíblico como yo tuve la oportunidad de ir. Usted posiblemente no fue preparado teológicamente como me prepararon a mí. Tal vez usted no goza de la experiencia que tal vez yo he vivido a través de los años. Pero ¿sabes qué? Eso a ti no te descalifica. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Tenga usted educación formal, teológica o no, usted es responsable de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Dios te puede usar. Dios te puede usar. Aleluya. En el nombre del Señor, abre tus labios y compártele a alguien el evangelio de Jesucristo con tu testimonio, para que la obra no sea inconclusa. Dios dijo que Él restauraría la tienda caída de David, trayendo la salvación a Israel. Eso está en el libro de Amós. La misión tiene un gran alcance, pero todavía está inconclusa. Óigame bien, ya voy a terminar. La misión
y el evangelismo tiene un gran alcance, pero aún está inconclusa. Esto es simplemente lo que Dios hace, lo que siempre ha sido su plan y lo que Él ahora quiere terminar. Concluyo diciendo esto. A mí se me ha ocurrido ahora, cada vez que yo le hablo a alguien del Señor y me trae una queja que tenga que ver con las cosas del Señor o con la iglesia, yo inmediatamente le pregunto: ¿tú escuchaste el evangelio de Jesucristo? ¿A ti te evangelizaron? ¿A ti te presentaron el plan de salvación? Porque yo tengo la impresión que hay mucha gente dentro de las paredes del santuario, pero no conocen el evangelio. Se comportan como cristianos, actúan como cristianos, pero no conocen el evangelio. Entonces yo me he dado cuenta que con tanta cosa que hay en el mundo, con tanta dogmática, con tanta filosofía, con tanto humanismo, la gente está confundida. Y cuando alguien viene a darme una queja del evangelio, y cuando digo no del evangelio, sino de algo que sucede dentro de la iglesia, yo le pregunto: ¿a ti te presentaron el evangelio? ¿Conoces tú el evangelio? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Porque me he dado cuenta que muchos no conocen el evangelio. Muchos conocen la cultura de las iglesias, pero no el evangelio. Porque los evangélicos no nos comportamos como mucha gente se quejan. Los evangélicos son gente lavada por la sangre de Cristo, redimidas por el poder del Señor, que estamos caminando en santificación y cada día buscamos santificarnos más. Son muchas las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro. Entonces tengo que estar evangelizando a los supuestos creyentes y decirles, porque me encuentro a mucha gente y yo les digo: ¿a ti te presentaron el evangelio? ¿Conoces el plan de salvación? Porque la obra está inconclusa. Qué privilegio, iglesia, óigalo bien, pensar que podemos ser parte de lo que Dios siempre ha querido terminar. ¿Y qué es lo que Dios siempre ha querido terminar? Que nos unamos a los esfuerzos de evangelizar y de misionología. Y eso significa que podemos participar y ser partícipes de las historias que nos hacen los misioneros y otros evangelistas. Y nosotros también unirnos y decir: tenemos que ser parte del proyecto de las misiones y el evangelismo inconcluso. El objetivo de la iglesia es ver cumplida la gran comisión. La hermana Mayra, cuando comenzó el devocional, leyó, yo no lo puedo leer, pero más o menos me lo sé de memoria. Ya terminé el sermón, pero escuche. Mayra leyó lo que es nuestra visión y nuestra misión. Y cuando hablamos de la misión, dice: edificando y expandiendo el reino de Jesucristo. ¿Cómo vamos a edificar y expandir el reino de Jesucristo? Lo vamos a expandir y edificar, ¿cómo? Haciendo ministerio. ¿Por qué tenemos que hacer ministerio, Estela? ¿Por qué tenemos que hacer ministerio, hermana Lupe? ¿Por qué tenemos que hacer ministerio, la hermana Delia? ¿Por qué tenemos que hacer ministerio, Gerardo? ¿Por qué tenemos que hacer ministerio, Mayra, Roberto, Juani, Josi, Darío, Sara? Se olvidó el nombre de este. Teni. Todos.
¿Por qué tenemos que hacer ministerio? Tenemos que hacer ministerio porque el trabajo está como inconcluso. Cuando alguien, ya me dan hasta ñañaras ya. Cuando alguien me dice, no, si yo voy a la iglesia. No, yo no te he preguntado que si vas a la iglesia. Yo lo que te estoy preguntando es que si conoces a Jesucristo. Hermano, comience a cambiar su vocabulario. Cuando vea a alguien, es más, si se congregaba contigo en otra iglesia y usted conoce su testimonio, y no, si yo todavía me congrego allí, y usted lo ve todo hecho un etcétera. Usted debe darse cuenta de una vez y por todas que posiblemente no conoce el evangelio. ¿Sabe cuántos evangélicos bojachones hay? ¿Sabe cuántos evangélicos que todavía leen las cartas hay? ¿Sabe cuántos evangélicos hay que todavía consultan a los muertos? ¿Sabe cuántos evangélicos todavía hay que tienen una pierna adentro y una pierna afuera? ¿Sabe cuántos evangélicos hay rompiendo parámetros que ellos piensan que se puede servir al Señor y también servir al mundo? Personas que actúan de esa manera y que se comportan de esa manera no conocen el evangelio. ¿De quién eso es culpa? Eso es culpa del que no le presentó el evangelio como se debe presentar. No es saber las historias, es conocer al Dios de la historia de la cruz del Calvario. El trabajo está inconcluso. Por eso, Mayra, te grité de allá atrás, bien duro, haciendo ministerio. Haciendo ministerio. Lo que tú estás haciendo es hacer ministerio. Lo que tú estás haciendo es hacer ministerio. Lo que Geraldo hace como tesorero de la iglesia es hacer ministerio. Pero hay que hacer más. Cada cual tiene algo que hacer. Hay que evangelizar, hay que compartir, hay que envolverse en las cosas del Señor, haciendo ministerio. Porque tenemos que alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, porque la misión está inconclusa. Y la filosofía y el humanismo han hecho, óigame bien, que esto es al de Troya con lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Las filosofías humanas están haciendo o están proyectándose como un trabajo inconcluso. En Puerto Rico hay una iglesia metodista de puros homosexuales. Ay, no diga eso, pastor, digo las cosas como son. Yo no sé en El Salvador, yo no sé en México, pero estoy seguro que también las hay. Lo que pasa es que no las conocemos. Mucho evangelio torcido, porque hay trabajo inconcluso. No se trata de que, yo voy a la iglesia del apóstol fulano de tal, allí yo me congrego, es tan bonito, qué lindo se siente, allí danzan y yo me gozo y se siente buena vibra. Te vas a ir con la buena vibra al infierno. El evangelio no se trata de buena vibra. El evangelio no se trata de emociones, de qué lindo, de cómo siento. No. El evangelio se trata de que confieses que Jesús es el Señor. Y si tú lo confiesas, Él te transforma. Y si Él te transforma, Él te santifica. Y si tú eres santo, tú te vas a comportar y a conducir como un santo. ¿Están conmigo? Póngase en pie. Ahora